grabar la sesión. Voy a tomar una pequeña foto para tener presente los nombres. Y bueno, pues bienvenidos a esta semana número 3, donde estamos abordando justo la unidad que nos habla de análisis y fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Ya más o menos hemos estado como trayendo esas partes desde los diferentes tipos de ciencia y justo actividades que nos ayudan a identificar esta parte de la interdisciplinaridad. Y bueno, hoy revisaremos otros conceptos que también son muy importantes. Les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda no quedarte con dudas, mandarme tus consultas, ya sea a través de mensajero o correo electrónico, y más tardar 24 horas hábiles las estaremos respondiendo. Repasemos nuevamente lo que son las normas de etiqueta a través de estos medios de conexión. Recuerda tener tu micrófono apagado mientras no lo estemos utilizando. Si quieres participar, recuerda que hay un apartadito en la plataforma que nos permite levantar la mano para de esta manera yo saber que quieres participar y darte el espacio. Y esto con la finalidad de respetar los turnos de los demás compañeros al hablar. Sobre todo también porque si llegamos a tener más de un micrófono abierto, pues vamos a tener por ahí que se puede viciar lo que es el sonido, ¿verdad? Y bueno, para poder aprovechar lo que son todos estos espacios y las herramientas que te ofrece la plataforma, pues lo ideal es conectarte a todas tus sesiones y si no tuviste oportunidad, revisar lo que son las grabaciones, sobre todo antes de subir cualquier actividad, para que puedas confirmar si lo que desarrollaste está correcto o si presenta oportunidad y lo puedas ajustar en tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y lo que tenemos para la agenda del día de hoy es repasar lo que son los conceptos de diversidad cultural, multiculturalidad y globalización. Sobre todo tenemos ahí en la actividad número 5 una lectura que nos pide que identifiquemos lo que son las ideas principales y secundarias que tienen que ver con estos conceptos. Entonces es muy importante que nos queden claros. Aparte de que después también en proyecto integrador los vamos a traer nuevamente a colación. Después de haber revisado y practicado con estos conceptos, los vamos a aterrizar a través de un quiz para poderlos reforzar. Y finalmente estaríamos en la parte de dudas sobre las actividades de la semana. Y muy bien, para esta primera parte, que viene a ser como definir los tres conceptos, quizás para este momento ya revisaron lo que son los recursos, quizás todavía no has tenido oportunidad, no importa. Creo que una de las cosas nobles que tienen los conceptos es que con su propio nombre nos permite darnos una idea de lo que va cada uno, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas, entonces les voy a pedir que en el chat me vayan colocando todo aquello que se les venga cuando piensas en el concepto de diversidad cultural. ¿Qué creen? ¿De qué creen que va la diversidad cultural? ¿Cuáles son las ideas que les surgen para poder empezar a armar este concepto? Váyanlo poniendo en el chat y yo los voy a ir pegando por acá. Nos dice Stefan, gente de diferentes países, diferentes idiomas. Carla dice forma de pensar, creo que te refieres a diferentes formas de pensar, ¿verdad, Carla? Si es así, bien. Diferentes formas de pensar. Muy bien. Dice Stefan, diferentes tradiciones. Luego tengo a Leti. Leti nos dice convivencia. Lo voy a poner. Fíjate, Leti, que ese justo que dices de convivencia tiene que ver con multiculturalidad. Lo voy a poner acá abajo. Heréndida nos dice diferentes culturas, religiones y costumbres. Lo vamos a colocar también por acá.
Y Carla nos dice diferentes culturas. Qué bien. Ya no lo coloco porque ya lo tenemos, pero si estamos en lo correcto, ¿va? Muy bien. Con esto que acaban de mencionar, ya podemos empezar como a articular la definición. Definitivamente, pues al decir diversidad, sabemos que suena a muchos, ¿no? Cultural, pues tiene que ver con culturas al final, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que hablar de muchas culturas. O en este caso, como bien lo dicen, de diferentes culturas como tal, ¿sí? Esta parte de diferentes culturas o muchas culturas, hasta cierto punto, si hablamos de multiculturalidad o escuchamos el concepto, pues no suena lo mismo, porque multi se asocia a muchos y culturalidad pues a cultura, ¿no? Entonces vuelve a ser como muchas culturas. Pero justo por ahí, como nos decía esta Leti, digo, todavía no hemos pasado a multiculturalidad, pero lo que Leti nos comparte como convivencia justo es la palabra clave que nos ayuda a diferenciar multiculturalidad de lo que es diversidad cultural. Diversidad cultural no es otra cosa más que darle visibilidad a las culturas, reconocer que cada cultura es diferente. Y para poderla reconocer, pues tengo que darle visibilidad, o sea, tengo que reconocer que tiene un idioma propio. Tengo que reconocer que tiene tradiciones propias, tiene formas de pensar propias, religiones, costumbres que le son propios y que van a ser diferente a la otra cultura. Entonces, diversidad cultural es eso, es como reconocer estos atributos culturales. Entonces, estos atributos culturales no es otra cosa más que lo que me mencionaron. Tradiciones, forma de pensar, religión, costumbres, todos estos son como las piezas que van a armar o van a articular una cultura. Pero si yo no lo reconozco, pues no le doy como pie a poderla conformar como cultura, no le estoy dando su lugar. Por eso la diversidad cultural, podemos decir que tiene que ver con esta parte de visibilizar su idioma, su religión, su costumbre, su gastronomía, reconocerla, o sea, darle su lugar como tal propio a esa cultura. ¿Sí? Entonces, eso sería diversidad cultural. Tiene que ver con muchas, sí, con muchas culturas, pero para poder destacar y reconocer que esta cultura es diferente a las otras. Entonces es ahí donde podría caber como el muchos o esta parte de diversidad. Entonces, si lo aterrizamos a algo práctico, por ejemplo, si han escuchado de la Guelaguetza, que se da, que se lleva a cabo por allá en Oaxaca, Carla dice que sí, bien. Entonces, si se fijan, realmente no es solo una cultura, son muchas, pero ya cuando te metes a eso te das cuenta que son muchas etnias y cada etnia tiene su propia vestimenta y que justo es parte de lo que te platica la Guelaguetza, ¿no? El punto es que si no nos metiéramos tanto a identificar cada una de las etnias, lo ubicamos como parte de esta región de Oaxaca, lo ubicamos como esa parte cultural. Entonces, ese festival en específico o esa festividad es propia de esa cultura. Entonces, el que exista es una forma de darle visibilidad, es una forma de reconocer que es propio de esa cultura. Entonces, ese evento específicamente es un ejemplo de diversidad cultural, porque ahí es donde se está manifestando esta parte que tiene que ver con la música, tiene que ver con la vestimenta y con una costumbre, entonces, de una cultura en particular que sí está dividida, o podríamos todavía hablar de diferentes etnias, pero enfocado, digamos, a una misma cultura. Entonces, ese es un ejemplo de diversidad cultural. Claro, en una cuestión como de la vida diaria, ¿no? De la vida práctica. ¿Qué otro evento, qué otra situación se les ocurre como ejemplo de diversidad cultural? Recuerda, tiene que ver con esta parte de destacar algo que le es propio a una cultura. Un ejemplo
práctico de la vida cotidiana, de tu entorno, tu comunidad, donde tú observes la diversidad cultural. Dice Carla, la comida. Ok, digamos que la comida es un elemento que conforma la cultura, igual que el arte, Estefan. Más bien es algo práctico donde podamos visualizar eso, una acción de la vida cotidiana donde podamos observar la diversidad cultural. El ejemplo que yo les di fue la Guelaguetza. Dice Carla, bailes puede ser, a lo mejor sería un poco más específico. Dice Leti, por ejemplo, el centro de la Ciudad de México. Ok. Heréndida dice las fiestas navideñas. Sí, por ejemplo, esta parte, desde lo que va de las piñatas, de lo que tiene que ver con la, la forma en la que se llevan las posadas, ¿verdad? Es un ejemplo de diversidad cultural, o sea, como por ejemplo nuestra cultura mexicana lo celebra, ¿verdad? Carla dice las bodas, perfecto, y que incluso en cada región las bodas podrían celebrarse de manera diferente, ¿verdad? Pero es un ejemplo práctico. Muy bien, perfecto. Entonces, si se fijan, nada más voy a hacer como un pequeño stand-by. En esa fiesta navideña, en esa boda, lo que podríamos encontrar es los elementos característicos, como estas tradiciones, costumbres, religiones, de una cultura en específico, que lo hace diferente a otra. Muy bien, ahora vamos a pasar a diversidad cultural, perdón, a multiculturalidad. Y por ahí Leti nos había puesto en multiculturalidad después, nos había puesto convivencia de diferentes culturas. Al final, ¿tengo muchas culturas? Sí, pero la palabra clave es que están conviviendo o interactuando, la palabra que más te guste. Están conviviendo o interactuando en un mismo espacio, que puede ser un espacio virtual como nosotros ahorita en este momento, o puede ser un espacio físico, no importa. El punto ahí sí es que hay más culturas interactuando en un mismo espacio físico. Y ahí, por ejemplo, ahora sí, si traemos a la comida, ahorita se da mucho lo que son los festivales gastronómicos, ¿no? Donde solemos encontrar como comida de diferentes regiones del país. Entonces ya hay como una interacción de diferentes culturas en el mismo espacio, ¿verdad? La FIL, la Feria Internacional del Libro, encontramos a culturas, a diferentes culturas interactuando en el mismo espacio físico. Entonces, esa es la diferencia. Diversidad cultural es como poder apreciar estos elementos que hacen diferente a una cultura de otra, observarlos, contemplarlos, reconocerlos. Y la multiculturalidad tiene que ver más con la convivencia, con la interacción. En este compartir entre una cultura y otra. ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? ¿Sí queda claro cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Carla Leti dice que sí. Ok, todos dicen que sí. Excelente, muy bien. Ahora vamos al último concepto, globalización. De igual manera, váyanme colocando en el chat todas esas palabras, todas esas cosas que ustedes asocian a globalización. Estefan dice comercio. Muy bien. Nos dice Estefan intercambio cultural. ¿Qué más se les ocurre? Estamos ya en la parte de globalización. Leti dice economía. Muy bien.
Carla también coincide con Leti en economía o económico. ¿Algo más que se les ocurra? Dice Estefan, aprender idiomas. Aprender idiomas, sí. Sí, nada más que debe, ahorita vamos, para que pueda ser así, le vamos a agregar algo más. No, sí, porque si no sería multiculturalidad. Perfecto, muy bien. El tema con la globalización es que tiene que ver con esta parte de poder hacer acuerdos y o convenios, pero ojo, si nos faltó por ahí la palabra clave, entre países. Aquí ya no estoy hablando, por ejemplo, de la misma región, porque puedo hablar, mencionábamos hace ratito, ¿no? Como los festivales gastronómicos, donde tenemos diferentes regiones, diferentes culturas del país, cada uno representando a su comida típica. Y ese tiene que ver con multiculturalidad. No podría ser globalización porque no hay varios países implicados ahí, todos somos del mismo país, prácticamente de la misma cultura mexicana, ¿no? Entonces sería esa parte. Entonces debe de haber esta parte de que somos diferentes países, diferentes naciones, diferentes estados, ojo, entendiendo estados como nación, como país, ¿va? Entonces, justo, si recordarás, si dieron lectura, la globalización surge el concepto al momento que empezamos a emigrar a otros países, entonces empezamos a habitar otros países que son diferentes a lo que es nuestra cultura y pues no pasa otra cosa más que empezamos a llevar las cosas que son propias de nuestra cultura, ¿no? Empezamos a llevar nuestros propios ingredientes, empezamos a llevar nuestra propia vestimenta típica. Al momento que empezamos a interactuar, que ahí sigue siendo multiculturalidad, empezamos a interactuar, empieza a darse, como dicen por ahí, ese intercambio cultural, empezamos a generar comercio, empezamos a mover lo que es la economía de ese otro país al cual yo soy ajeno. Empiezo a aprender idiomas diferentes, que realmente la globalización es lo que lo ha impulsado, entonces es parte de eso. Entonces, al momento que se da este intercambio, y es un intercambio no solo cultural entonces, sino también es de economía, es un intercambio que también tendrá que establecer acuerdos para que los intercambios se puedan dar de manera ordenada y que todos nos veamos favorecidos, ¿no? Esa es como la parte. De tal manera que incluso el derecho entra aquí. O, por ejemplo, ahí tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Ella es un gran ejemplo trata de que a raíz de esta globalización se pueda hacer las formas de manera ordenada y que siempre se respete también como parte de los derechos humanos. Entonces, la globalización tiene que ver con esta parte de poder normar este sistema económico comercial, derivado de un intercambio cultural a raíz de no otra cosa más que la inmigración, ¿sale? Entonces esa sería como la diferencia radical en comparación con los otros conceptos, pero aquí sin perder de vista que estos acuerdos y convenios son entre países a raíz de este movimiento de las personas, ¿sale? Muy bien, ¿dudas, preguntitas de lo que va globalización? Ok, perfecto. Muy bien, porque ahorita lo vimos como de la manera conceptual, ¿verdad? Ahora lo vamos a tratar de aterrizar en fragmentos de lectura, porque al final eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Tienes una lectura por ahí que tiene un tema específico, pero esa lectura habla de varios conceptos o habla de ideas de varios conceptos. Entonces tienes que colocar las más relevantes sobre multiculturalidad, las más relevantes sobre diversidad cultural y las más relevantes sobre globalización, que realmente de globalización trae muy pocas, pero
El punto es reconocerlas, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos de lecturas diferentes que también retoman estos conceptos, entonces vamos a tratar de identificarlos. Entonces este pequeño fragmento nos pregunta si está hablando de diversidad cultural o de multiculturalidad. Y ojo, hago un pequeño paréntesis para que esto nos salga, y eso va a pasar igual cuando estés con la lectura de tu actividad número 5, tenemos que detectar lo que son las ideas principales y secundarias en sí del autor, para entonces poder irlo detectando, ¿no? Y eso lo vamos a ver sobre todo con este fragmento que te estoy proyectando, porque si yo no identifico aquí la idea principal del autor, me puedo perder entre si es multiculturalidad o diversidad cultural de lo que nos está hablando. Pero, bueno, vamos a checarlo. Nos dice, es por ello que en este documento relaciono diferentes formas de manifestación psicológica influidas por la cultura. Esas creencias, valores, comportamientos y distorsiones de los mismos relacionados con 8 trabajos de gran calidad. No solo por haber sido parte de un cuidadoso trabajo de cada uno de los participantes del segundo Foro Internacional de Multiculturalidad, sino por su disposición y apertura a dar un nuevo enfoque a las cuestiones psicológicas. Significa romper paradigmas inflexibles y abrirse a la multiculturalidad. El orden en que aparecen los temas obedece a mi lógica de anfitrión y no necesariamente a que un tema sea más o menos importante. El primero, la función psicoterapéutica de la tradición huichola, una propuesta de aproximación desde lo psicológico que plantea la cultura de los huicholes, cuyos ritos y costumbres se conocen como taquicari o yeyari, ocupando un lugar predominante, pueda ser abordado con una vía de crecimiento personal y autodescubrimiento equiparable en algunos aspectos a las técnicas psicoterapéuticas occidentales. Muy bien. Vamos a empezar a situarnos aquí. La idea principal del autor, ¿en qué párrafo está? En el primer párrafo, que sería el rosita, o en el párrafo azul, en donde identifican ustedes que está la idea principal del autor. Leti dice azul, Herendida dice primer párrafo, Carla dice azul y Estefan dice azul. Bien, fíjate, fíjate Herendida, realmente el primer párrafo, que en este caso es el rosa, es como la introducción a lo que nos va a platicar el autor. Y en la introducción, él nos dice que, bueno, a raíz de un foro internacional de multiculturalidad, él eligió unos trabajos y que le resultaron interesantes y que quiere platicarnos de ellos. Entonces, esto es como una introducción, nos está platicando de qué va la cosa. Pero empieza a meterse ya en el tema con lo azul. Entonces, realmente la idea principal del autor está en el segundo párrafo, en lo que es la parte azul, ¿va? No sé si con esto quedó un poquito más claro, Erenida. Del por qué no estaría en el primer. Ok, bien. Entonces, si ya ubicamos que en lo azul está la idea principal, ahora sí, en ese párrafo, ¿de qué nos está hablando el autor? ¿De diversidad cultural o de multiculturalidad? En lo que lo revisan, en lo que escriben, perdón, denme un segundito para cerrar mi ventana, permítanme. Ok, creo que nada más falta. Ya está, Carla. Perfecto, muy bien. Aquí realmente el fragmento nos habla de diversidad cultural.
¿Dónde está mi borrador? Se me perdió mi borrador. Acá está. Realmente nos habla de diversidad cultural porque nos está reconociendo de una cultura en específico, que en este caso es la cultura huichola, algo que ellos hacen, que es parte de sus costumbres, que es esta, ¿cómo le llama? Esta costumbre o rito que le llama taquiecari y yeiyari. Y que el autor lo asemeja, o sea, él cree que para los huicholes esto que ellos hacen se asemeja un poco como a psicoterapia occidental. Entonces realmente está dándole visibilidad, está reconociendo algo propio de una cultura. Por eso es que sí es diversidad cultural. No sé, Estefan, si con esto queda un poquito más claro por qué no se trata de multiculturalidad. Recuerda que para que hablemos de multiculturalidad tiene que haber interacción, convivencia de varias culturas. Y la realidad es que aquí solo estamos hablando de acción de una cultura. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos al siguiente. Y el siguiente nos dice, el cuestionamiento va a ser el mismo, si estamos hablando de diversidad cultural o si estamos hablando de multiculturalidad. Y en este caso nos dice, casi siempre se trata de un asunto de naturaleza educativa. Si todos nos educamos en mantener una actitud abierta y flexible de empatía y comprensión, nos ahorraríamos muchas pérdidas de tiempo en conflictos interculturales. Pero el egoísmo, a veces inherente al ser humano, favorece el surgimiento del racismo y la xenofobia. Los sentimientos y las emociones que se derivan de estos dos conceptos pueden llegar a ser peligrosos tanto para el bienestar físico como el mental. Además, promueven sentimientos de diferenciación, separación hacia el otro. Así, la imposición de ideas como dogma seguir por todos genera frustración y rabia cuando nos encontramos con ideas distintas. Es imposible aprender de los demás cuando el malestar preside las relaciones y cuando la intolerancia provoca la desaprobación constante del otro. Muy bien. Este fragmento nos habla de diversidad cultural o de multiculturalidad. Leti dice multiculturalidad, Heréndida multiculturalidad, Carla también. Vamos a ver qué nos dice Estefan. Y coincide, perfecto. Y la realidad es que el racismo pues tiene que ver con la intolerancia a diferentes culturas, ¿no? La xenofobia tiene que ver con esta parte de lo que es los inmigrantes. Y bueno, en sí en general está hablando de reacciones negativas o conductas negativas que se suele tener por la diferencia de una cultura a otra, ¿no? O sea, a grandes rasgos podríamos decir que es lo que sobresale aquí. Por eso entonces corresponde a multiculturalidad. Entonces, hay cosas positivas que surgen de, como el intercambio de nuestras costumbres y demás, y luego sale como una mezcla chistosa de culturas, como también lamentablemente surgen cosas negativas, ¿no? Pero tanto positivo como negativo surge a raíz de estas interacciones, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente, y creo que ya es el último fragmento, más pequeñín, pero de igual forma el cuestionamiento es si estamos hablando de diversidad cultural o si estamos hablando de multiculturalidad. Este está un poco más difícil porque incluso te da algunos conceptos que todavía no revisan, pero vamos a ver si lo cachan por las palabras claves. Nos dice, posteriormente, en un cuarto trabajo, rasgos de conducta negativista desafiante como factor de riesgo para la conducta delictiva en menores escolares, desde una perspectiva subcultural, y cuyo objetivo fue identificar rasgos de conducta negativista desafiante en menores escolares en edades de 10 a 12 años, como factor de riesgo a la conducta delictiva.
explicada desde un modelo subcultural, concluye que los niños escolares integran como conducta de adaptación pensamientos y actitudes distorsionados. ¿De qué creen que se trata este fragmento? Diversidad cultural. Heréndida dice multiculturalidad. Estefan dice diversidad cultural. Vamos a ver qué dicen los demás. Leti dice multiculturalidad. Y solo falta Carla, si no me equivoco. Carla dice multiculturalidad. Bien. Justo está hablándonos de multiculturalidad. Mencionaba yo que era un fragmento difícil porque hay un concepto que es subcultura, o en este caso subcultural, que como tal todavía no vemos, o sea, realmente lo van a ver yo creo que en algún otro módulo más adelante, ¿no? Entonces lo que pasa es que una misma cultura se puede dividir en subculturas, que es como pequeños grupos dentro de un grupo grandote. Por decir algo coloquial, o sea, podemos ver que en nuestra sociedad hay, por ejemplo, gente que se siente afín como a todo lo que tiene que ver con los darketos, gente que se siente afín con todo lo que tiene que ver con lo coreano, y así podemos mencionar, ¿no? Entonces son pequeños subculturas dentro de una cultura más grande, ¿no? Entonces no deja de ser un subgrupo. Entonces aquí nos habla como subgrupo, subcultura, a chicos escolares de 10 a 12 años y está hablando de interacción, está hablando de convivencia, donde justo destaca que equivocamente suelen adoptar una conducta negativa para poder tratar de adaptarse. O sea, es como cuando escuchamos que hay ciertos niños que son violentos o agresivos porque creen que eso les va a dar popularidad. De esto estaríamos hablando. Pero realmente esto lo están haciendo para tratar de adaptarse a raíz de esa interacción. Entonces sigue siendo multiculturalidad en este caso porque hay un elemento clave que tiene que ver con la interacción y en esa interacción lo que está viendo son como conductas delictivas o negativas desafiantes. ¿Sale? Entonces no sé si con esto, Estefan, pudimos aclarar por qué se trata de multiculturalidad y no de diversidad cultural. Si fuera diversidad cultural, tendría que destacar más cómo son y no como esta parte de la adaptación, porque al final la adaptación surge de la interacción. Perfecto. Muy bien. Que la ventaja es que en su lectura de la actividad, pues es más sencillo porque son conceptos que tienen en sus recursos, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues con esto revisamos los conceptos, los pusimos en práctica. Ahora vamos a llevarlos a través de un quiz. Lo voy a proyectar. Denme un segundito para poderlo limpiar. Y este quiz pues nos va a ayudar a reforzar todavía aún más los conceptos, ¿verdad? Para volver a traer esas palabritas claves que son los que nos van a ayudar a diferenciar uno de otro. Mi recomendación sería que en esa lectura de la actividad número 5 leas un párrafo y antes de ir al siguiente, reflexiones si ese párrafito está hablando de multiculturalidad, diversidad cultural o globalización y los empiezas a separar, entonces va a ser más fácil que si tratas de hacer toda la lectura y después de identificar qué era que cada uno, ¿no? Entonces, si vas párrafo por párrafo, te va a facilitar el poder encontrar esas ideas de multiculturalidad, globalización y diversidad cultural. Muy bien, entonces ahorita estoy proyectando ya lo que es el quiz, entonces en el chat, si recordarás, la actividad no es otra cosa más que me coloques el número que consideres sea el correcto, si es el 1, si es el 2 o es el 3. Y en este caso la pregunta nos dice, es la variedad de culturas que existen en la humanidad.
las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. Sería 1, multiculturalismo, multiculturalidad; globalización 2 y 3, diversidad cultural. Herendida dice 3, Estefan dice 3, Carla dice 2. Vamos a ver qué dice Leti. Leti dice que es la 2, globalización también. Recuerden que para que estemos hablando de globalización, la clave está en que estemos hablando de que hay una situación entre varios países, varias naciones o varios estados, lo cual aquí no nos dice. Nos dice que son varias culturas que existen en la humanidad en general, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. ¿Qué sería un ejemplo de expresiones que les son propias? Las que ya me dijeron. El idioma, la vestimenta, las tradiciones, las costumbres, la religión, esos son ejemplos de expresiones que les son propias a cada cultura. Carla dice diversidad cultural. Exacto. Ajá, entonces a lo mejor quiero pensar que quizás eso fue lo que le sacó de onda. Conjunto de expresiones propias es justo eso: lenguaje, la religión, costumbre, vestimenta, gastronomía. Son propias de esta cultura y lo hacen diferente a la otra. Entonces estaríamos hablando de diversidad cultural, así es. Entonces vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, es la forma de convivir o interactuar entre las distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. 1, multiculturalidad; 2, diversidad cultural; 3, globalización. Herendida dice multiculturalidad, Estefan coincide y Carla también. Vamos a ver qué nos dice, y Leti también. Si dijimos que sí hay varias culturas implicadas, pero nos habla específicamente de que están conviviendo e interactuando. Entonces, cuando es así, sí estamos hablando de multiculturalidad. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y culturas entre diferentes naciones. Carla dice globalización. Todos coinciden con globalización. Sí, aparte dijimos que era un intercambio, pero sobre todo entre diferentes naciones, diferentes países, ¿verdad? Entonces, efectivamente, estamos hablando de globalización. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbres, gastronomía, idioma o lengua, vestimenta, etc., dándole visibilidad ante la sociedad. Estefan dice multiculturalidad, Leti también, Herendida también. Creo que solo nos falta Carla. Vamos a darle unos segunditos a Carla. Carla nos dice 2, diversidad cultural. Ok, sí. Efectivamente, no sé si es porque se movió el numerito, pero si yo reconozco que tiene una religión, que tiene una gastronomía, tiene idioma, tiene lengua, tiene vestimenta, y le doy visibilidad ante la sociedad, darle visibilidad no es otra cosa más que reconocer a eso como cultura. Estamos hablando de diversidad cultural. Para que fuera el 3, aquí debería hablarme de interacción o convivencia, y como tal no está, nada más me está hablando de reconocimiento de estos elementos que conforman
a la cultura. Entonces sería diversidad cultural. ¿Sí queda un poquito más claro? Leti, Heréndida, Estefan, o quizás que había en la pregunta que les hizo pensar que era multiculturalidad. Dice Estefan un poco. Bien, si por ejemplo yo reconozco que una cultura tiene su gastronomía, tiene su idioma, tiene su vestimenta y le doy visibilidad ante la sociedad, darle visibilidad no es otra cosa más que celebrar eso rico que tiene esa cultura, como la Guelaguetza es un ejemplo de darle visibilidad a ese componente que tiene que ver con una costumbre y que es que no es festival, ese festejo que esta cultura tiene, donde se le da visibilidad ante la sociedad, porque incluso hasta extranjeros vienen, esa costumbre de la guelaguetza, incluso la vestimenta, es otro de los componentes que resalta. Entonces, y se le da reconocimiento de eso. Por eso es tan famoso a nivel internacional esta costumbre, la guelaguetza, y se le reconoce como propio de Oaxaca. Entonces, eso es darle reconocimiento a esos componentes que conforman esta cultura, que sea tan famoso y que sea tan espectacular y que incluso se agote muy rápido, es un ejemplo de que se le da visibilidad, o sea, le ha dado visibilidad, por eso la gente lo reconoce y como lo reconoce, lo busca. Ese sería un ejemplo. Entonces, si se fijan ahí, surgen todas estas palabritas que habíamos estado viendo. Para que fuera multiculturalidad, tendría que mencionarme sobre interacción entre varias culturas. Y aquí no, o sea, no señala una cultura en específico, sino a la cultura y sus elementos que la conforman. Entonces sigue siendo diversidad cultural. ¿Con esto quedó un poquito más claro? Perfecto. Muy bien. Ok, entonces vamos al siguiente. El siguiente nos dice, términos como racismo, intolerancia, xenofobia, discriminación son asociados a uno, diversidad cultural, 2, multiculturalidad, 3, globalización. Ok, bien. Herendida dice multiculturalidad, Estefan Leti también, Carla nos dice que sería globalización. Bien, vamos a ver. Realmente sería multiculturalidad, porque tiene que ver con racismo. Por ejemplo, aquí en nuestro país pasa mucho, o sea, solemos ser como racistas con las personas que a veces son de alguna etnia, o simplemente por el tono de piel, si es un poco más oscuro, ya empezamos a hacer, podemos tener como actitudes racistas con ellos, y somos del mismo país. Lo mismo pasa con la intolerancia y la discriminación. La xenofobia sí generalmente tiene que ver con la parte de los extranjeros. Ahí digamos que sí podría caber ese término con la globalización, pero los demás no les son exclusivos. Eso generalmente se desprende de la interacción de la multiculturalidad. Entonces tiene que ver con meramente términos que se asocian más a multiculturalidad y sí, o sea, globalización también los puede llevar, pero surge realmente
ahora sí que como que fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y realmente primero tuvo que haber esa interacción entre diferentes culturas para después poder ya aterrizarlo a lo mejor como cuestiones a raíz de la globalización, que esa ya sería propiamente la xenofobia. Perfecto, muy bien. Vamos entonces al último. El último nos dice, los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas, sin subordinarse a normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados su obligación. Recuerda que te decía que cuando utilizábamos la palabra estados se refería a diferentes países. Carla dice 2, Erendida dice 2, Leti dice 2. Vamos a esperar a ver qué nos dice y Estefan también. Sí, efectivamente tiene que ver con la globalización porque no es otra cosa más que a los estados, o sea, a los países, recordarles su obligación de que los valores, de que los derechos humanos son valores universales, independientemente de la religión, cultura, norma social. Perfecto. Muy bien, pues con esto, qué bueno que hicimos esta actividad porque nos ayudó todavía aún más a atar esos cabos sueltos con los conceptos, ¿verdad? Espero que después de esto, cuando estemos haciendo nuestra actividad, sea todavía más sencillo. Y bueno, con esto estamos pasando a la última parte que tiene que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Entonces aquí les voy a pedir que si tienen dudas, levanten la manita o la vayan escribiendo en el chat. Y que si no tienen dudas, levanten el dedito hacia arriba, el emoji, para saber que no tienen dudas. Erendida dice que todo bien. Estefan dice que considera no tener dudas de momento. Muy bien. Les falta Carla y Leti que nos confirmen. Lo más probable es que estén escribiendo. Carla dice que no tiene dudas. Ok, Leti dice las fotos que debemos intercambiar con los compañeros. Bien, perfecto. Ojo, porque a lo mejor todavía no todos han leído las instrucciones. La actividad número 6 nos pide hacer, no te preocupes, Leti. La actividad número 6 nos pide realizar una presentación digital que puede ser PowerPoint o puedes utilizar Canva o alguna otra que sea una que te permita hacer una presentación digital. Y dentro de lo que son las instrucciones, te pide que le solicites a tus compañeros lo que son las imágenes que ellos buscaron. O sea, realmente tú, en lo individual, vas a buscar dos imágenes. Una que combata la problemática que tú detectes en la lectura número 6 y otra que fomente esa problemática, o sea, que suceda que la ocasione como tal, ¿no? Entonces, cada quien va a buscar esas imágenes, pero parte de la actividad es que consigas de dos compañeros lo que es sus imágenes para que las montes en tu actividad, aparte de las que tú buscaste por tu propia cuenta. Dicho de otra manera, en tu actividad debe de haber mínimo 6 imágenes. 4 de 2 de tus compañeros y 2 tuyas. Entonces, y hay que leer muy bien esas instrucciones porque te dice que tu actividad, tu presentación debe de ser de 11 láminas, 11 diapositivas y te explica qué debes de colocar en cada diapositiva. Entonces ahí ya viene muy bien explicadito nada más para que le pongan atención, ¿va? Entonces, lo que pasa es que muchas de las veces la forma de contactar a tu compañero es a través de mensajero o correo electrónico, pero a veces hay compañeros que se conectan hasta el final de la semana. O sea, incluso hablando sábado y domingo, y por eso llegan a retrasar en ocasiones las actividades.
Aquí la sugerencia que yo les hago es que ustedes son 4. Pásense ahorita lo que es su correo electrónico. Lo ideal sería que puedan utilizar el correo institucional o mínimo sus nombres. Acuérdate que en la lista de compañeros, si buscas el nombre de tus compañeros, pues ahí viene su correo electrónico. Entonces ya ahorita, por ejemplo, sabemos que Leti, Estefan, Heréndida, Carla, ya están activos desde ahorita, entonces le puedes pedir a ellos tus imágenes para que puedas ir elaborando tu actividad. Dice Heréndida, ¿las imágenes que vamos a compartir pueden ser las mismas que yo voy a utilizar en mi actividad? Sí, sí, así es. La idea es que las que tú buscaste para ti, pues son las que te van a pedir tus compañeros. Estefan dice, claro. Leti dice, ok, sí, esa era mi duda. ¿Cuántas imágenes deben ir? Bien, o sea, al final, yo Ángeles yo tengo que hacer la actividad como estudiante. Yo voy a buscar 2 imágenes, una que fomenta la problemática y otra que la combate. Esas son mis imágenes. Si a mí Heréndida me escribe y me pide mis imágenes, pues esas 2 yo se las voy a enviar. Y ya al final tu actividad va a tener tus 2 imágenes que tú buscaste y las 2 de cada uno de tus compañeros, que dijimos fueron 2 compañeros. Dice Estefan, no me sé de memoria mi correo institucional. Sí, búsquese la plataforma. Acuérdense que está la parte de listado de compañeros y ahí con que ubiquen los nombres, por ejemplo, creo que la única que no se grabó con su nombre completo es Heréndida, pero ahí está Leti Rivera, Estefan, que no sé cómo se pronuncia tu apellido, discúlpame, o debe ser tu segundo nombre, ¿verdad? Estefan Covarrubias y Carla Gómez, que por ejemplo Carla ya está dando tanto su nombre como su correo. Y Heréndida su nombre completo. Entonces sí, se pueden buscar para que se intercambien entre ustedes las imágenes. Para los demás compañeros, dice Estefan Kuhn, ¿cómo se lee? Perfecto, gracias. Ah, es tu primer apellido. Excelente. Y para los demás compañeros que están viendo la grabación, lo que tienen que hacer es esto, es mandar ya sea por mensajero, escribirle a sus compañeros, y o por correo electrónico, que en el listado de compañeros es donde puedes encontrar el correo, pidiéndole sus 2 imágenes que buscaron en la actividad 6, que se las compartan para poder realizar su actividad. Aquí el tema es que si tenemos que esperar a que tus compañeros te respondan. Tenemos que esperar al sábado a las 6 de la tarde, más tardar, a que les dé chance de que se conecten y te puedan mandar esas imágenes. Si después de las 6 de la tarde del sábado no te han respondido, entonces tú ya buscas por tu cuenta las imágenes y me pones una nota ahí en la actividad donde me digas que tus compañeros no te respondieron y por eso tú hiciste la búsqueda de imágenes y por eso no viene su nombre en la diapositiva como lo pide. Y ya con eso yo lo puedo justificar, pero tiene que ser de esa manera, a partir de las 6 de la tarde. Y ahí del día sábado, me pueden decir, bueno, es que a mí me gusta subir mis actividades antes, que la verdad son muy pocos las que lo suben antes, prácticamente todos lo suben entre sábado y domingo. Pero si eres de esas personitas que te gusta aventajar, que de hecho creo que esas personas son las que tengo aquí conectados ahorita, pues ahorita ya van a resolver que de entre ustedes se lo van a compartir, ¿no? Pero si fuera el caso, pues lo que pueden hacer es ir avanzando su actividad, su presentación, para que prácticamente nada más queden pendientes las láminas, las diapositivas, donde tienes que colocar las imágenes de tus compañeros, ya que prácticamente eso sea lo último. Y ojo, por eso practicamos en las sesiones de la semana pasada, cómo referenciar mi fuente de consulta si son imágenes, porque acuérdense que tienen que colocar las fuentes de acuerdo al estilo APA. Y aparte, esa es una de las situaciones. Ah, sí. Y la idea es que tú le compartas a tus compañeros las referencias de tus imágenes, porque la mayoría lo que se comparten son los links. Por eso
recuerda que colocar un link no es referenciar y por eso con la sesión del miércoles de la semana pasada vimos cómo referenciar una imagen, cómo sacar los elementos de referencia si solo tengo el link. Porque al final, independientemente de cómo te lo haya pasado tu compañero, tú al presentar esa información en tu actividad, pues a ti es a quien califico si referenció o no de manera correcta. ¿Sale? Dice Estefan, intentaré hacerlo antes del sábado. Sí, al final, la idea es que detecten de qué problemática habla la actividad número 6, que es una lectura pequeñita, y busquen dos imágenes que tengan que ver con el fomento y con el combate de esa problemática, y en eso se va a basar parte de esa actividad. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda con lo que mencioné? Ya vi que ya varios se pasaron su correo. Muy bien. Excelente. Gracias, Leti. Gracias, Estefan. Gracias, Heréndida. Nada más falta que me confirme Carla. Dice que no tiene dudas. Excelente. Pues muchas gracias por haberse conectado. Les deseo bonita noche. Próxima sesión estaremos hablando sobre elementos de una reseña crítica. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego.